Quien está en línea, y agradecemos este contacto, es Federico Graña, director de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, quien ayer estuvo en conferencia de prensa aclarando algunos puntos luego de que se difundiera una encuesta adulterada con algunas preguntas de este formulario. Graña, buenos días, gracias por el contacto. No, buenos días y gracias a ustedes por la llamada. Graña, ¿cuáles fueron las puntualizaciones principales que se realizaron ayer en la conferencia de prensa? Primero, que las primeras puntualizaciones estaban vinculadas a la modificación del formulario, bueno, a sacar solo una hoja de las 14 preguntas, a ponerle un título que va dirigido a niños de 12 y 13, adolescentes de 12 y 13 años. Eso fue lo primero que señalamos. Luego, que hay una serie de WhatsApps, no ahí sí modificación del formulario, que hablan sobre que le preguntamos a los niños o a los adolescentes, en realidad, en este caso, porque estamos hablando solo de enseñanza media, si tienen sexo con animales, si se autoperciben como caballos, y otra cantidad de disparates que andan a través de WhatsApp acompañado a esta modificación, ¿no? No está en la modificación del formulario, sino está acompañado en varios WhatsApp que han llegado. Graña, entiende que esta adulteración se da en el marco de la discusión, o mejor dicho, del pre-referéndum por la derogación de la ley trans. Mirá, yo a ver, que en el marco se da. Lo que yo no puedo generar, porque de la misma manera que me parece que esto puede ser claramente un hecho delictivo porque están adulterando un documento público, en realidad yo no puedo estar responsabilizando a ningún colectivo o a personas por este hecho, ¿no? ¿Se pudo saber de dónde partió? ¿Se pudo rastrear? Nosotros tuvimos algunas llamadas al ministerio de algún colegio, en algún momento de alguna madre solicitando la información. Le dijimos que hasta que no estuviera hecho la encuesta en totalidad por la propia calidad del estudio, no lo podíamos hacer público. El campo ya culminó, y a partir de que empezamos a ver que esto ya tomó otro color, que no creo, y vuelvo a repetir, por el tono y por la forma en que se nos comunicó esa madre, salga de ese espacio, que lo que había era preocupación o querer saber. Sí, creo que hay otras personas que modificaron y generaron esto, ¿no? Claro. Lo que pasa en situaciones como esta es que a veces hay una preocupación que otras personas las transforman en otros actos, ¿no? Graña, ¿cómo es la modalidad en la que se realiza esta encuesta? Porque también se dice que en los mensajes, en las cadenas de WhatsApp, se ha tergiversado el modo en que se realiza esta encuesta. Sí, la encuesta, primero que nada, no es obligatoria. Nadie estaba obligado a participar de la encuesta. Incluso si ven los formularios o quien vea los formularios, además de ser totalmente anónima, la encuesta, además de no ser obligatoria, los adolescentes pueden no responder a alguna de estas preguntas. En ningún momento se pone, por decirlo de alguna manera, en la situación de la obligación de dar datos que pueden ser sensibles para los propios adolescentes que querrán contar o no contar, ¿no? En realidad aquí yo creo que la preocupación central debería estar centrada en cuál es el objetivo del estudio y no en esta situación. Lamentablemente tenemos que estar discutiendo sobre esta situación porque hay gente que está operando para generar un mal clima y ya es algo que nos tiene que llamar bastante la atención, ¿no? En una encuesta que trata sobre la situación de discriminación en los centros, cuando la encuesta nacional de juventud, la última del 2013, ahora está por presentar la otra edición de la encuesta nacional de juventud, nos marcaba que el 30% de los adolescentes del Uruguay decía haber sido discriminados en centros educativos por razones diversas, razones de clase, razones de raza. Bueno, cuando empezamos a preguntar por primera vez como Estado, ¿cuáles son esas prácticas que detectan los adolescentes? Que salga solo, separada, lo que tiene que ver orientación sexual, cuando preguntamos sobre cualquier tema de acoso escolar, habla de la intencionalidad de este proceso, ¿no? Bueno, es que estuve leyendo todo el formulario. Sí. Hay, bueno, información, digamos, preguntas bien interesantes. Por un lado, también un poco descifrar la situación socioeconómica, por lo pronto, de ese joven, de ese niño, niña de 12, 13 años que contesta el formulario. También están situaciones en las que se sienten incómodos, por ejemplo, en esa institución escolar. Pero la pregunta es, porque a mí la polémica no me llegó tanto por parte de padres por el tema de lo que se tergiversó, de lo que salió como una fake news, ¿no? Sobre esto de los animales,
sino del hecho que se esté preguntando por temas sexuales o de orientación sexual a niños de 12 y 13 años. Concretamente en algunas preguntas que sí están en el formulario, Sí. que preguntan, bueno, por qué orientación sexual se sienten identificados, si han hablado con alguien sobre eso. Hay padres y madres que, bueno, más allá de que uno pueda compartir o no su punto de vista, consideran de que, bueno, esta polémica de que no están en edad o que no corresponde ese tipo de preguntas sin previa, por lo menos, autorización o aviso a esos padres o tutores. Primero, ¿Se podría haber obviado, digo, para la importancia que tiene el objetivo de esta encuesta, que es el tema de la convivencia? No, primer punto. De vuelta, como dije en el inicio, no es obligatorio. Segundo, no Pero se eso lo obligaba a decide el ningún centro niño, educativo. pero eso lo decide el niño, ¿no? Si responde no, o no. Y también, por ejemplo, en el caso de los colegios privados, lo decían las autoridades de los colegios, ¿no? A ver, se hace habitualmente la encuesta nacional de drogas, que también tiene preguntas que te podrás imaginar que alguien podría calificar como sensibles, ¿no? Si adolescentes consumen o no consumen sustancias psicoactivas, ¿no? Que esto en realidad son datos científicos que precisás para generar políticas públicas. ¿Y no se necesita la autorización de los padres en ese caso para ese tipo de encuesta? No. Perfecto. No, nosotros esto nos asesoramos con el Instituto Nacional de Estadística, es el Instituto Nacional de Estadística el que hizo el proceso de asesoramiento. Sí, igual Entonces, de vuelta volvamos pongo a el esto, tema. por favor, sí. Volvamos a estas preguntas. Bueno, pero de vuelta al tema, concretamente. entonces, ¿no? A mí es lo que me extraña, y nos tendría que extrañar como sociedad. Yo puedo entender la preocupación, pero si, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil históricamente hablan de que los lugares de centro donde chicos que se perciben o que son LGBT son más discriminados, que abandonan los estudios, son los centros de estudio. ¿Cómo podemos saber si eso es real o no? O sea, acá no estamos haciendo ninguna otra cosa que es sacar datos, no hay ninguna política específica, es poder analizar si es real o no es real que esta discriminación existe. ¿Cuál Claro, es el pero nivel están en de esta edad de discriminación? contestar esas preguntas. Quizás hay padres, madres que consideran que 12, 13 años no es la edad quizás más adecuada para ese tipo de preguntas. Primero, porque además la Quizás sexualidad está también en son pleno hogares, también desarrollo, quizás ¿no? Eso pueden llegar a ser hogares en el proceso donde haya padres y madres que crean que sus hijos no está bueno que sean LGBT. También puedo pensar. Yo creo que esa discusión no tiene sentido del punto de vista cuando no es obligatoria. Si esto fuera obligatorio, tiene sentido esta discusión. Si esto fuera una pregunta que al adolescente le obliga a contestar, también tiene sentido esa discusión, totalmente de acuerdo contigo. Pero el formulario no obliga a contestar. O sea, la institución autoriza que se difunda este cuestionario a sus alumnos. En primer lugar, la autorización viene de la institución. Sí, Y de claramente. ANEP. Y después, Sí, ANEP autoriza a nivel general. esos Después, alumnos cada son los que institución- deciden si contestan o no el formulario. Sí, claro. Y además en las Y preguntas... los padres no están consultados en alguna instancia. A ver, los padres pueden estar consultados y es el rol que tiene cada institución en hacerlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay instituciones que enviaron notificación a sus padres, lo sabemos. Pero no es necesario un pedido expreso de autorización. ¿Se entiende el proceso? Sí, si fuera obligatoria, tendría que ser necesario. Bien. Bueno, quieren, por lo pronto esta conferencia de prensa que fue para aclarar anuncia que se va a realizar o se va a intentar hacer una denuncia a quienes divulgaron sí la versión tergiversada de la encuesta, pero Es muy difícil dar, porque es ¿no? WhatsApp. Claro, es WhatsApp que es muy difícil de rastrear. En realidad esa es la situación más compleja, que es lo que venimos analizando, que al ser WhatsApp es muy difícil de poder detectar quiénes modificaron. Y Soledad, como muy bien decís, yo puedo entender ciertas preocupaciones y son parte de lo debatible, pero lo que no es debatible es que se pregunte en los WhatsApp si nosotros le estamos preguntando a adolescentes si se autoperciben como caballos o tienen sexo como animales. Sí, no, eso es un disparate absoluto. Entonces, pero en realidad lo que empieza a tomar color es esta otra parte. Es esta otra parte la que genera un clima en la que es el primer estado que a nivel latinoamericano tiene una encuesta va a tener una encuesta de más de 9.000 casos sobre analizar la discriminación y el bullying escolar. En vez de saludar, por ejemplo, la valentía de todos los centros de educación, porque es un problema que se ha ocultado históricamente en este país, y hablo de centros privados y centros públicos, y hablo de centros con, por ejemplo, con profesión católica.
Claro. Lo que En yo le realidad, digo, lo que- Graña, es que, como sabemos, hay sectores en la sociedad que están muy susceptibles a esto que se ha denominado la idealización ¿no? la ideología de género en instituciones escolares. Pero no estamos hablando Entonces ni esto siquiera es de- más leña al fuego, digamos, en algún sentido, para Pero, esos sectores de la Soledad, sociedad más aquí conservadora. ni siquiera estamos hablando de contenidos. Aquí ni siquiera estamos hablando de contenidos. Cuando hablo de contenidos, aquí ni siquiera estamos hablando si es necesaria o no educación sexual. Acá el centro es, pongámosle en esta otra discusión, ¿no? En tema de contenidos. Es una discusión que yo tengo una postura, pero que ha sido una discusión, podemos decir, que hay ciertos sectores que expresan su preocupación. Pero sí están de acuerdo con... acá lo que estamos hablando son situaciones de violencia. Acá lo que estamos hablando son situaciones de chiquilines o chiquilinas que pueden ser golpeados, que pueden ser burlados por sus compañeros, que generan que no quieran ir a los centros de estudio. A eso también hay que permitirlo. No podemos tener ni siquiera los datos de esa situación. Y por lo pronto, O sea, falacia de insumo en todo caso para una ley de bullying que está esperando en el Parlamento también la discusión, ¿no? Y que sería interesante, sobre todo para formalizar un protocolo en todas aquellas situaciones de discriminación y son las violencia. en todos esos tipos de discriminaciones, en las que tienen que ver con la étnica racial, en los que tienen que ver con visión de clase social, ¿no? Entonces, en ese escenario ya es eso lo que se precisa para hacer una política pública real, que no se deje llevar por visiones particulares, son datos. Y los datos son cualitativos. Y escuchar la voz de los adolescentes, no de los adultos, en este caso, porque son ellos que sufren la discriminación. Bien, muchísimas gracias, Federico Graña, que quizás en algún momento también te esperamos aquí Y volvemos en a Buen Día charlar. Uruguay. Dale, cuando quieran, el 7 de agosto vamos a estar presentando los primeros números de la investigación, así que a partir de ahí podríamos también Excelente. dar a Muy conocer más o menos cómo empezamos a trabajar este proceso. Muy bien, Federico 7 de Graña, agosto, director nos de agendamos. Promoción Sociocultural. Muchas gracias, un No, placer haber gracias a charlado. ustedes. Hasta luego. Hasta luego.